Episodio 1. El susurro que hizo temblar el cielo. Dicen que fue una blasfemia. Pero no fue con palabras. Fue con un movimiento de cadera. Dentro de una iglesia vacía. Su nombre era Eva María. Y aquel día, el cielo parpadeó. Entró al templo sin cubrirse el pecho. Con un vestido rojo que no escondía nada. Sino que ofrecía todo. Y caminó directo hacia el altar. No para rezar, sino para ser escuchada por el único que nunca respondió. ¿Dónde estás, Dios? ¿Tanto miedo tienes a una mujer que sabe lo que quiere? Su voz rebotó entre las paredes como una bofetada suave. Las estatuas no se movieron. Pero el aire cambió. Eva se sentó sobre el mármol. Cruzó las piernas. Y dejó que una gota de sudor resbalara entre sus muslos. Dicen que hiciste al hombre a tu imagen. Entonces dime, ¿la parte que gime también es tuya? Nadie la veía. Pero alguien la escuchaba. Allá arriba. O quizás adentro, porque los vitrales comenzaron a vibrar. Y una brisa caliente, que no venía de este mundo, le acarició la espalda. Eva sonrió. Te provoco porque me ignoraste. Te desafío porque nunca supiste qué hacer con una mujer que no se arrodilla. Entonces se levantó, caminó hasta el crucifijo, y le susurró al Cristo clavado. ¿También gemiste cuando te clavaron, o solo lo hizo ella? Un trueno rompió el cielo. Las luces del templo se apagaron. Y por primera vez, una vela encendida sola. Desde esa noche, el pueblo no volvió a ser el mismo. Las mujeres soñaban con serpientes que las acariciaban. Los hombres despertaban llorando entre jadeos. Y los niños dibujaban a Eva sin haberla visto. Porque ella no solo provocó a Dios, lo obligó a sentir. Y cuando lo hizo, lo que bajó del cielo ya no fue castigo. Fue un suspiro, uno que aún tiembla en los altares. Episodio 2. La que hace arder las oraciones. Ya no la llamaban Eva María, ni pecadora, ni loca, ni bruja, la llamaban la que hace arder las oraciones. Porque desde que entró en la iglesia por primera vez, nadie volvió a rezar en silencio. El padre Alonso intentó ignorarla, pero la carne no cierra los ojos cuando tiembla. Y el alma no miente cuando arde. Ella no es divina, decía. Es tentación con piernas. Pero cada vez que Eva María entraba al templo, algo en su sotana se endurecía. No por deseo, por revelación. Las viejas del pueblo comenzaron a murmurar. Desde que se sienta en el primer banco. Mi esposo no quiere mirar a la Virgen. Solo a ella. Mi hijo se confesó diciendo que soñó con su espalda desnuda. Anoche, mientras rezaba el rosario, gemí sin darme cuenta. Y Eva, sin hacer milagros, cambiaba la fe. No con hostias, con piel. Una tarde, durante la misa, entró vestida de negro, encaje fino, telas que parecían susurrar lujuria en cada movimiento. Se sentó, cruzó las piernas lentamente, y miró al padre Alonso con una sonrisa que no pedía perdón. Pedía verdad, como espera que creamos en un Dios que no nos quiere sentir. Él tragó saliva, el cáliz tembló entre sus manos, y por un segundo, el vino parecía sangre de verdad, caliente, viva, deseada. Esa noche, Eva María no volvió a casa. Dormió en la iglesia, desnuda, sobre el altar, con los brazos abiertos, como si dijera al cielo. ¿Y ahora qué? El cielo no respondió. Solo llovió, pero no era agua. Era tibia, era espesa. Era como si Dios, por fin, se dejara provocar. Episodio 3. La confesión al revés. En el confesionario ya no se escuchaban pecados. Se escuchaban verdades. Pero no las que se ocultan con vergüenza, sino las que se gritan con el cuerpo. Porque Eva María tomó el lugar del sacerdote. Una mañana, entró en la iglesia con los pies descalzos, el cabello suelto, y una túnica abierta hasta el ombligo. Caminó hasta el confesionario, abrió la pequeña puerta de madera, y dijo en voz alta: hoy no vine a confesarme, hoy voy a escuchar, y no quiero mentiras de alma, quiero las que escondes bajo la piel. El primero en entrar fue Tomás, el panadero. He soñado con mi cuñada, murmuró. La veo en mi horno, cubierta de harina. Eva lo interrumpió. ¿Y te masturbaste después? Él enmudeció. Luego bajó la cabeza. Sí. Eva sonrió con ternura. Bien, al menos fue con las manos y no con la culpa. Después vino Clara, la catequista. Nunca he sentido nada cuando hago el amor con mi marido. ¿Y cuándo lo haces contigo misma? Clara se quedó en silencio. Eva se acercó, desde el otro lado del biombo, y susurró: tu cuerpo no necesita permiso, solo presencia.
Así pasaron decenas. Algunos lloraban. Otros reían. Uno incluso eyaculó sin tocarse. Solo por mirarla a los ojos. Y Eva no los juzgaba. Los liberaba. Porque no ofrecía absolución. Ofrecía memoria corporal. Ese saber antiguo que la Iglesia enterró bajo sotanas y silencios. Al final del día, se puso de pie. Salió del confesionario. Y en medio de la Iglesia gritó: no vine a escuchar sus pecados. Vine a recordarles lo que son capaces de sentir. Sin pedir perdón. Las paredes temblaron. Las velas se apagaron solas. Y el crucifijo se inclinó hacia ella. No como señal de castigo, sino de rendición. Episodio 4. El rito del cuerpo nombrado. No había incienso, ni salmos, ni latín. Solo cuerpos. Cuerpos que respiraban. Cuerpos que temblaban. Cuerpos que, por primera vez, iban a ser nombrados. No desde la vergüenza, sino desde la verdad. Eva María organizó el rito en secreto. Pero el rumor se expandió como fuego entre sotanas húmedas. Las mujeres deben venir solas, dijo. Sin esposos. Sin cruces. Sin miedo. Y llegaron. Más de 30. Jóvenes. Viudas. Monjas. Y hasta una anciana que apenas podía caminar. Pero cuya piel aún recordaba. El templo estaba iluminado solo por candelas rojas. El altar cubierto por sábanas blancas. En el centro, Eva de pie. Desnuda. Firme. Con una copa de vino entre sus pechos. Hoy no venimos a pedir perdón. Hoy venimos a reclamar lo que nunca debió ser negado. Nuestro cuerpo. No el que se ofrece. El que se habita. Una a una, las mujeres fueron pasando al frente. Eva les ofrecía vino. Y luego decía: nombra una parte de ti que has callado toda tu vida. Silencio. Luego voz. Temblorosa. Real. Mis pezones. Mi espalda baja. La piel entre mis muslos. Mi lengua cuando tiembla. Y Eva respondía igual a todas: tócate allí. No como pecado, sino como oración. Las mujeres comenzaron a acariciarse. Primero tímidas. Luego firmes. Algunas lloraban. Otras gemían. Y una, la anciana, rió como una niña recién nacida. Este cuerpo todavía siente. Gritó: Dios mío, este cuerpo aún está vivo. Eva la abrazó. Le besó la frente. Y susurró: nunca fue tu culpa. Fue su miedo. En lo alto, las campanas tañeron sin manos. Los vitrales brillaron como fuego. Y un viento profundo bajó desde el cielo. No para juzgar, sino para presenciar. Porque esa noche, por primera vez, las mujeres no oraron con palabras. Oraron con dedos, con vientres, con carne. Y el eco de esa oración aún retumba en los altares. Episodio 5. El agua que olía a mujer. El Vaticano no podía seguir en silencio. Eva María ya no era un escándalo local. Era un susurro global. Un temblor que recorría altares, confesionarios y piernas cerradas por siglos. Así que enviaron a los 3 más puros. 3 sacerdotes con votos de castidad desde la infancia. 3 hombres que no conocían el roce de una cintura ni el sabor del sudor ajeno. 3 elegidos, para purificarla. La misa especial fue anunciada como un acto de redención pública. El templo se llenó. Curiosos, devotos, incrédulos, y mujeres, con los labios aún temblando de la noche anterior. Eva entró sola, desnuda, sin temor, con la mirada alta y la piel brillante de verdad. No traía Biblia, traía su cuerpo. El padre Manuel, el más viejo, alzó el recipiente de agua bendita. Su mano temblaba. Hoy te exorcizamos. No pueden exorcizar lo que nunca temieron tocar, respondió ella. Y extendió los brazos. Rocíen. Veamos quién quema a quién. El primer salpique cayó sobre su pecho. No ardió. Se evaporó. Al instante. Y el aire cambió. Un aroma espeso, cálido, dulce y ácido a la vez invadió la iglesia. No a rosas, ni a incienso, ni a santidad. A vulva, pura, real, presente. El segundo sacerdote dejó caer el hisopo. El tercero retrocedió. Y el padre Manuel jadeó. ¿Qué es esto? Eva sonrió. Se tocó el cuello. Y luego la entrepierna. Es la señal de que Dios no te hizo con miedo. El miedo lo inventaron ustedes. Para no rendirse ante esto. Y señaló su piel. Su aroma. Su verdad. Las mujeres comenzaron a murmurar. Algunas se tocaron el pecho. Otras se bajaron el velo. Una monja desabotonó su hábito. Y un rayo cayó fuera del templo. No de furia,
de orgasmo divino, porque el agua que debía purificar. Despertó. Y esa noche, todos comprendieron. No era Eva quien necesitaba redención. Era la Iglesia quien necesitaba oler. Episodio 6. El cuerpo que retumba en quien lo toca. La orden fue clara. Captúrenla. Viva, si es posible. Muerta, si su cuerpo empieza a hablar. Pero ya era tarde. Eva María no era solo una mujer. Era reacción. Era reverberación. Era el eco húmedo de algo que Dios olvidó haber sentido. Los enviados del Vaticano llegaron de noche. Hombres armados de doctrina. De votos rotos. De miedo contenido en rosarios. La encontraron en medio del bosque. Sentada sobre una piedra. Con los pies en el agua. Y los pezones erectos por la brisa. No por frío. Ella los vio llegar. No huyó. Abrió las piernas. Y dijo: ¿quién será el primero en descubrir que no se puede arrestar un temblor? El primero en acercarse se llamaba Mateo. Tenía 34 años. Nunca había tocado una mujer. Pero al rozar el brazo de Eva, su cuerpo se arqueó como si lo hubieran electrocutado por dentro. Eyaculó, con los pantalones puestos. Sin palabras. Llorando. Perdón, murmuró, es que sentí algo que no era mío, pero me atravesó. Los otros dudaron. Uno lo llamó débil. Otro avanzó con más fuerza. Pero al tocarle el hombro, su mente se desconectó. Entró en trance. Se arrodilló frente a Eva. Y comenzó a murmurar nombres de mujeres que había amado en secreto. Y que su fe le hizo callar. Lucía. Ana, mi madre. Eva no se movía. Solo respiraba. Mi cuerpo no ataca. Recuerda. Y en cada recuerdo, hay un orgasmo que ustedes mataron con miedo. El último intentó disparar. Temblaba. El dedo en el gatillo. La mirada en sus muslos. Y justo cuando iba a jalarlo, Eva habló. No puedes matarme. No porque no quieras, sino porque una vez, tú también temblaste con alguien. Y lo negaste. El disparo nunca salió. El arma se derritió en sus manos. No por milagro, por humedad. La de sus lágrimas. La de su deseo. La de su carne olvidada. Esa noche, no hubo arresto. No hubo juicio. Solo silencio caliente. Y cuerpos derrumbados por algo más fuerte que la fe. El primer gemido que alguna vez Dios contuvo. Ahora vivía en ella. Y todo aquel que la tocaba. Sentía la réplica. El retumbar. El eco sagrado de lo que fue negado. Por miedo a rendirse al placer. Episodio 7. El gemido colectivo. No hubo anuncio. No hubo cartel. No hubo procesión. Solo Eva María. Desnuda. Sola. Caminando entre la bruma matinal hacia el centro de la plaza más grande del país. Su cuerpo no llevaba nada. Excepto verdad. Y esa era la prenda que más escandalizaba. Los policías la vieron acercarse. Quisieron detenerla. Pero ninguno pudo moverse. Uno se quedó paralizado con la radio temblando en la mano. Otro cayó de rodillas. No por devoción, sino por una erección súbita. Que no entendía. Eva subió los escalones del monumento central. Descalza. Respirando lento. Con los pezones firmes como respuestas divinas. Extendió los brazos. Y dijo solo una frase. Hoy no hablo. Hoy, los hago recordar. En ese instante, una vibración invisible recorrió la plaza. No se escuchó. Se sintió. Como si un dedo celestial hubiera acariciado la columna vertebral de toda la ciudad. Y uno por uno, comenzaron. Gemidos. Bajos. Densos. Reprimidos por generaciones. Un sacerdote que pasaba de largo soltó su maletín. Y gritó el nombre de un hombre al que nunca besó. Una mujer con su hijo en brazos se apretó las piernas. Jadeando entre lágrimas dulces. Un adolescente cayó al suelo gimiendo en voz baja. Repitiendo. No soy impuro. Solo soy real. Desde los balcones. Desde los taxis. Desde las pantallas de los teléfonos que transmitían en vivo. El gemido se multiplicó. No era pornografía. Era profecía. Eva bajó la mirada. La plaza era un altar. Y el pueblo entero. Un coro de carne. Porque el gemido no venía del placer. Venía de la memoria. De todo lo que el cuerpo quiso decir durante siglos. Y fue callado por el miedo a provocar a Dios. Pero ahora, lo provocaban juntos. Y en lo alto, por primera vez en siglos. Una nube en forma de mano. Aplaudió. Episodio 8. El idioma del gemido. La prohibieron. No su cuerpo, eso era demasiado evidente. Sino su nombre. Eva María fue declarado un peligro lingüístico. Una amenaza al orden moral. Un virus verbal que,
Al ser pronunciado, despertaba partes del alma que el sistema no podía controlar. Los noticieros dejaron de mencionarla. Las iglesias mandaron tapar los oídos de los santos de yeso. El Estado firmó un decreto. Queda terminantemente prohibido decir, escribir o difundir el nombre de la mujer que provocó la alteración masiva del orden social y espiritual. Pero el cuerpo no firma decretos. La gente no dejó de hablar de ella. Solo cambiaron el idioma. Ya no decían Eva. Soltaban un suspiro. Un gemido contenido entre labios. Un sonido que brotaba desde lo más profundo del estómago. Cruzaba el pecho. Y moría entre los dientes. Como una oración sin palabras. En las panaderías. Me das 2 barras de pan y una, MMMMHHH. En los hospitales. Doctor. Desde que mi esposa suspira así, siento que Dios me está mirando. En las misas. Los fieles ya no rezaban con Ave Marías. Sino con jadeos sincronizados. Que hacían vibrar los bancos de madera como si fueran camas. El Vaticano envió lingüistas. Sociolingüistas. Exorcistas. ¿Qué es esta lengua?, preguntaron. Un niño de 5 años respondió. Es el idioma que mamá hace cuando se toca pensando en ella. Eva nunca respondió. Nunca corrigió. Solo escuchaba. Desde su escondite en las montañas. Sabía que su nombre ya no le pertenecía. Ahora era sonido compartido. Un idioma sin gramática. Pero con pulsos. Un lenguaje que no necesitaba ser enseñado. Porque ya venía escrito en la piel. Y una noche, bajo la luna, Eva gimió. Y en más de 20 países, gente desconocida se estremeció al mismo tiempo. Sin saber por qué. Solo sabiendo que alguien, en algún lugar, había dicho su nombre. Con un gemido. Episodio 9. La frecuencia del placer prohibido. Él no creía en Dios. Tampoco en profetas. Solo en datos. El doctor Elías Ferrer, físico cuántico y experto en bioacústica, pasó su vida intentando traducir el universo en números. Hasta que escuchó el gemido. No el de una mujer, sino el de todas. Le llegó por casualidad. Un archivo de audio sin nombre. Sin metadatos. Solo un gemido prolongado. Profundo. Húmedo. Que lo hizo derramar lágrimas sin saber por qué. Lo analizó. No era voz humana. No era frecuencia animal. Era algo nuevo. Esto no se genera. Esto se recuerda, susurró. Y lo nombró. Lenguaje Eva. Durante meses, Elías trabajó en secreto. Convirtió ese sonido en onda. La onda en código. El código en señal. La cargó en un pequeño satélite de prueba. Un dispositivo experimental con alcance global. La primera transmisión fue de solo 8 segundos. Pero bastaron 4. Para que el mundo temblara. En Tokio. Mujeres en vagones cerraron los ojos y apretaron los muslos. En Buenos Aires, un sacerdote cayó al suelo gimiendo el nombre de un ángel. En Berlín, una sala de parto se llenó de jadeos, no de dolor, sino de un placer inexplicable. Y en YouTube, millones de personas vieron la grabación en bucle. Solo sonido, sin imagen, pero nadie podía mirar a otra cosa después de escucharlo. Los medios lo llamaron el orgasmo global silencioso. Los gobiernos acusaron a Elías de terrorismo biológico. Pero él solo mostró un gráfico. La frecuencia emitida coincidía con el latido fetal de un recién nacido. Durante un orgasmo materno. Y en su laboratorio. Donde el sonido aún resonaba en las paredes. Elías repitió una frase. No creé nada. Solo abrí la puerta de algo que siempre estuvo dentro. Esa noche, en lo profundo del bosque, Eva María miró al cielo. Sonrió. Y dijo, sin voz. Ya no me buscan, ahora me sienten. Y por primera vez, los satélites comenzaron a emitir pulsos sagrados. No de datos, de deseo, porque lo que una vez fue cuerpo, ahora era código. Y el código hacía temblar al universo. Episodio 10. La revolución del cuerpo que respira. Bloquearon las señales. Apagaron satélites. Prohibieron toda emisión que vibrara por encima de los 53 hercios. Pero había algo que no pudieron apagar. El cuerpo humano. Lo primero que ocurrió fue en Marsella. Una mujer, sola en su cocina, comenzó a respirar de forma distinta. Lenta, profunda, con pausas entrecortadas. Como si su tórax recordara un ritmo que jamás aprendió, pero siempre supo. Al 3er minuto, se arqueó. Al 4, lloró. Al 5, sus vecinas empezaron a imitarla. Sin haberla escuchado. No era contagio. Era eco biológico. En Río de Janeiro, un grupo de jóvenes se reunió en silencio.
Se sentaron en círculo, cerraron los ojos y comenzaron a gemir sin tocarse. Sus cuerpos marcaban el compás. El suelo vibraba bajo ellos. Cuando la policía los desalojó, ya había cientos en las calles, respirando, temblando, resonando. Los noticieros hablaban de convulsiones masivas, pero los cuerpos no colapsaban. Se abrían. Los expertos en neurología no entendían. El cerebro no está activando el sistema límbico. Entonces, ¿qué lo está provocando? Una mujer en Helsinki respondió por TikTok. La pelvis. Lo que está ocurriendo viene desde la pelvis hacia el alma. No al revés. A los 10 días. Ya no eran casos aislados. Era un movimiento. Un idioma compartido entre suspiros. Un ritual silencioso que se extendía como fe primitiva. Lo llamaron la revolución respiratoria. Pero en redes, la gente lo escribía así. Almohadilla Eva dentro de mí. Mientras tanto, Eva María caminaba por un desierto. Desnuda, invisible, irreconocible, porque ya no era rostro ni cuerpo. Era presencia. Y mientras el mundo bloqueaba el sonido, ella entendía la verdad final. No hay redención que venga desde el cielo. Cuando el paraíso ya respira entre tus piernas. Episodio 11. El clímax que hizo dudar al Vaticano. El Vaticano estaba en silencio. Pero no era el silencio de la fe. Era el del pánico. En menos de una semana, 4 millones de personas alrededor del mundo afirmaron lo mismo. Sentí a Dios mientras alcanzaba el orgasmo. No en iglesias, no en altares, sino en camas, en baños, en parques, en medio de jadeos que no venían del alma, sino de la pelvis. El Papa llamó a un conclave urgente. Asistieron teólogos, cardenales, psiquiatras, e incluso un rabino. El placer no puede ser una vía de revelación, dijo uno. ¿Y si lo fue desde siempre, y lo callamos? Respondió otro, con los ojos húmedos y la voz temblando. Presentaron testimonios. Miles. Un joven en Chile dijo haber tenido una visión de luz mientras se masturbaba escuchando un audio filtrado del lenguaje Eva. Una monja en Senegal afirmó haber alcanzado el éxtasis divino al tocar su pecho mientras respiraba al ritmo de su útero. Un sacerdote de Kansas confesó haber sentido la presencia absoluta en medio de un orgasmo solitario. Y que, por primera vez, no se sintió sucio, sino sagrado. El arzobispo Tomasi gritó: «Estamos confundiendo carne con redención. Esto es herejía de útero». Pero el cardenal Louvier, con 80 años y la voz quebrada, dijo en voz baja: «Quizás el error fue pensar que el alma sube por la oración, y no por los gemidos que siempre callamos». Silencio. Luego murmullos. Luego miedo. Porque si era cierto, si el clímax era una puerta, entonces, ¿quién estaba realmente del otro lado? Esa noche, en su celda dorada, el Papa oró, pero no con salmos, con sus manos temblando entre sus piernas, porque algo en su cuerpo le decía lo que ningún dogma se atrevía a aceptar. Dios gime, y si gime, es porque recuerda, y si recuerda, entonces quizás nunca quiso tronos, ni incienso, ni genuflexiones, tal vez solo quiso lo mismo que Eva María ofrecía, una carne abierta, que no teme provocar lo eterno. Episodio 12. La concepción sin carne. Se llamaba Lucía. Tenía 32 años. No pareja, no esperanzas, hasta que una noche su cuerpo cantó. No hubo penetración, no hubo semen, solo ella, desnuda, solitaria, respirando al ritmo del audio prohibido. Una mezcla de jadeos, suspiros y frecuencia uterina. El llamado del lenguaje Eva. Al llegar al clímax, algo explotó en su vientre. No dolor, luz, una expansión tibia que subió por la columna, y le hizo gritar un nombre que nunca había escuchado. Ela. 2 semanas después, empezó a vomitar por las mañanas. Sus senos se hincharon, y su vientre latía. El ginecólogo le hizo una ecografía. El monitor parpadeó. Había algo allí, con forma, con movimiento. ¿Tuviste relaciones?, preguntó el doctor. No, me toqué sola. Silencio. Luego miedo. El corazón del feto sonaba como un tambor, pero no tenía latido humano. Tenía pulso rítmico, como un mantre hecho de carne. La noticia estalló. Una mujer había quedado embarazada por autoestimulación espiritual. Y el mundo no estaba listo para creer, ni para negar. Los científicos se burlaron. Los religiosos enmudecieron. Pero las mujeres empezaron a intentarlo. Miles, en secreto, en grupo, algunas bajo la luna,
otras en habitaciones bendecidas con deseo. Y en menos de un mes, hubo 5 nuevos embarazos sin contacto humano. La llaman la nueva Anunciación. Pero esta vez, no hay ángel, ni paloma, ni Espíritu Santo, solo cuerpos que gimen hasta abrir la carne al infinito. Y desde ese vacío, algo entra, no por pecado, sino por placer sincero. Eva María, desde el exilio, lo supo antes que nadie. Se acostó sobre la tierra desnuda, y susurró al vientre del mundo. No necesitan más fe, solo necesitan recordar, que cada orgasmo verdadero, es una puerta, y que detrás de esa puerta, Dios siempre estuvo esperando que le devolvieran el cuerpo. Episodio 13, la piel como evangelio. No hacía falta que hablara, ni que se moviera, ni que hiciera milagros. Él solo respiraba, y el mundo se abría. Lo llamaban en susurros, el cuerpo que recuerda por ti, el niño que sabe dónde te rompieron, el que convierte culpa en semilla. Y los que lo tocaban no quedaban iguales. Volvían distintos, más vivos, más temblorosos, más verdaderos, porque su piel no daba respuestas, daba acceso. Una periodista atea decidió investigarlo. Buscaba desmontar el mito, probar que todo era sugestión, histeria colectiva, manipulación. Llegó con cámaras, con equipo, con coraza emocional. Lo encontró jugando con barro, dibujando espirales en la tierra. ¿Puedo?, preguntó. Él solo levantó la mano, como si ofreciera algo más que contacto. Una llave. Ella lo tocó, su muñeca, un segundo apenas, y se desplomó. Lloró, se rió, se arqueó, gritó el nombre de una tía que la tocó en secreto cuando era niña. Vomita memorias, gime nombres, y luego, calla, ahora entiendo por qué dejé de amar mi cuerpo, dijo al micrófono, temblando, porque una vez alguien lo convirtió en campo de batalla. Y yo lo abandoné. La transmisión fue en vivo. El mundo la vio quebrarse, y luego reconstruirse, con los ojos abiertos, y los labios húmedos, no como mártir, sino como testigo. Y entonces se supo, la piel de Elo no sana. Lo que hace es revelar, como un evangelio sin letras, escrito en cada poro que se atreve a recordar. Eva María lo observaba desde lejos, con lágrimas suaves, de esas que no duelen, pero purifican. No eres hijo mío, murmuró, eres hijo del placer que Dios no se atrevió a confesar. Y ahora, nadie puede ignorarlo. Episodio 14, la ley que prohibió tocar. Fue el decreto más absurdo, y el más desesperado. A partir de hoy, todo contacto físico no autorizado será penalizado como delito de activación emocional subversiva. Así se instauró la ley del no toque. Una normativa global, respaldada por gobiernos, iglesias y corporaciones de salud mental. ¿Por qué? Porque Elo seguía creciendo. Y cada persona que lo tocaba, recordaba, gozaba, despertaba. Y cuando un pueblo despierta en carne viva, los tronos tiemblan. Los medios hablaban de pánico sensorial, de orgasmos espontáneos masivos, de colapsos de identidad colectiva por estimulación dérmica. Los titulares decían, se contagia con piel. El éxtasis ya no necesita amor. Los niños nuevos ya nacen sabiendo tocar. Y era cierto. Una generación nueva estaba surgiendo. Niños que no sentían culpa al masturbarse. Adolescentes que se abrazaban sin pudor en los patios escolares. Y gemían sin miedo durante la siesta. Jóvenes que no rezaban, pero respiraban juntos. Y con eso bastaba. Las autoridades construyeron guantes electrónicos. Uniformes sin textura. Barreras de plexiglás entre cuerpos. Pero era inútil. Porque no era el roce lo que despertaba. Era la intención. Era el temblor sutil que se transmite con una mirada, con una exhalación profunda, con el calor que escapa entre los dedos, aunque estén cubiertos. Un día, en una escuela de Lima, un niño se quitó los zapatos y caminó descalzo entre sus compañeros. Uno a uno, comenzaron a llorar, luego a reír, luego a tocarse el pecho, y luego a tocarse entre ellos. No con lujuria, con ternura radical, con hambre de reencuentro. Y todo el edificio tembló. Eva María lo supo. Lo vio en los sueños. El sistema se estaba cayendo. No por rebelión armada, sino porque había nacido algo más fuerte que el miedo. El derecho a sentir, sin pedir permiso. Y Elo, sentado frente al fuego, miró a su madre, y por primera vez, habló, una sola palabra, tócame, y el mundo obedeció.
Episodio 15, el día que todos se tocaron. No hubo sirenas, ni alarma global, ni meteorito. Solo una hora marcada, por un suspiro. El 11 de noviembre, a las 11:11, todos los sistemas de defensa emocional colapsaron. No por sabotaje, ni por ataque, por deseo. El mensaje apareció en millones de pantallas, escrito con una caligrafía que nadie pudo rastrear. Pero todos entendieron. Toca sin culpa, respira sin permiso. Hoy, el mundo recuerda. Y entonces, comenzó. En Nueva York, un ejecutivo dejó caer su maletín y abrazó al portero de su edificio, temblando como si fuera su primer contacto humano verdadero. En Dakar, una maestra cerró su aula y con voz dulce, les dijo a sus alumnos: si sienten, no se escondan. Si tiemblan, no huyan. En Tokio, miles se arrodillaron en el metro, tomándose de las manos, gimiendo bajito, como si por fin el aire fuera suficiente. Los satélites cayeron, las redes colapsaron, el algoritmo enmudeció, porque no podía traducir lo que estaba pasando. Una vibración global sin código, una danza sin música, pero con piel. En Roma, el Papa se quitó la sotana y caminó descalzo por la Plaza San Pedro. Una mujer lo detuvo, le tocó el pecho y le susurró: ¿lo sientes? No es herejía, es herencia. Y en lo alto de una colina, Eva María y Elo miraban el horizonte. Las ciudades jadeaban, los pueblos lloraban, los cuerpos se abrían como flores al sol, no para ofrecerse, sino para reclamarse. Elo se acercó a Eva, la tomó de la mano, y con voz clara, dijo: ya no necesitan rezar, ahora se tienen. Y por primera vez, la humanidad entera alcanzó el orgasmo sin tocarse los genitales. Solo el alma. No fue fin del mundo, fue inicio del cuerpo, el verdadero cuerpo, el divino, el que siempre quiso hablar, pero al que hicieron callar con vergüenza. Hasta que llegó ella, la mujer que provocó a Dios, y lo hizo temblar, como hoy, tembló el universo entero.